Moscú está colapsando. Y no por bombas, no por misiles, por nieve. 13 millones de personas atrapadas en una ciudad paralizada. Autopistas bloqueadas, aeropuertos convertidos en campos de refugiados, supermercados quedándose sin comida, y un gobierno que amenaza al mundo con armas hipersónicas pero no puede mantener abierta una carretera. Esto que estás viendo no es un desastre natural, es la radiografía de un sistema que se está desmoronando desde adentro. Pero lo que hace esto verdaderamente importante es lo que significa para ti, para Europa, para el equilibrio del mundo. Porque cuando una potencia nuclear no puede gestionar una tormenta de nieve en su propia capital, las preguntas que debemos hacernos van mucho más allá del clima. Quédate, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos revela algo que los medios tradicionales no están explicando. Empecemos por lo que está pasando en las calles de Moscú ahora mismo. Las redes sociales rusas están inundadas de imágenes que parecen sacadas de otra época. Ciudadanos empujando autobuses urbanos con sus propias manos porque los vehículos no pueden avanzar. Colas de kilómetros frente a gasolineras congeladas. Un atasco de 20 kilómetros en la autopista de Yaroslavl que lleva casi 2 semanas sin resolverse. El sistema de autopistas de Moscú colapsó por completo. Todas las secciones en pendiente están cerradas porque los camiones se averiaron y no hay forma de moverlos. Incluso los quitanieves, los vehículos que deberían estar resolviendo el problema, quedaron atrapados en el mismo caos que debían solucionar. Y luego están los aeropuertos. 4 grandes aeropuertos cerraron simultáneamente. Sheremetyevo, el principal de Moscú, se convirtió literalmente en un campo de refugiados. Miles de pasajeros distribuidos por las terminales, durmiendo en colchones inflables sobre pisos de concreto. Algunos llevan días ahí, esperando vuelos que no llegan. Los sistemas de cielo para los aviones y los vehículos quitanieves no funcionan. No porque estén averiados, sino porque no pueden conseguir los repuestos. Las sanciones occidentales cortaron el suministro de componentes críticos, y ahora esa decisión tiene consecuencias muy visibles. Y no es solo Moscú. Los aeropuertos de Grozny, Mayachkala, Volgogrado y Vladikavkaz también cerraron. Vuelos cancelados, retrasados, reembolsados en masa. El sistema de transporte aéreo ruso entró en colapso. Pero aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente grave. Las metrópolis modernas funcionan con un principio llamado entrega justo a tiempo. Los supermercados, las farmacias, los hospitales de Moscú no tienen enormes almacenes llenos de reservas. Dependen de un flujo constante de suministros que llegan cada día en camiones. Cada camión atrapado en esa autopista de Yaroslavl significa pan que no llega, leche que no llega, verduras frescas que no llegan, medicamentos vitales que no llegan. La reacción en cadena ya comenzó. Las existencias en las tiendas se están agotando y los nuevos suministros no pueden entrar a la ciudad. Cuando la columna vertebral logística colapsa, el estómago de la ciudad queda condenado a pasar hambre. Y esto genera un segundo problema, el pánico. Cuando la gente se da cuenta de que abrir las carreteras va a tomar días, corren a vaciar los estantes. Para una población que ya está luchando contra una inflación brutal, esto significa precios de mercado negro y problemas de acceso a productos básicos. Pero el peligro más serio no está en la comida, está en el sistema de salud. Los vehículos que transportan suministros para diálisis, insulina, equipos de emergencia y tanques de oxígeno quedaron atrapados en el mismo infierno de nieve que todos los demás camiones.
Si los hospitales de Moscú no pueden acceder a estos materiales antes de que se agoten las existencias, esta crisis de nieve se convertirá en una catástrofe de salud pública silenciosa. La parálisis del transporte también dejó sin capacidad de respuesta a los servicios de emergencia. Las ambulancias y los camiones de bomberos que deberían responder a ataques cardíacos o incendios no pueden pasar. Las calles laterales están cubiertas de nieve. Las arterias principales están bloqueadas. Los residentes más vulnerables de Moscú, los ancianos y los enfermos, están atrapados en sus hogares y abandonados a su suerte. A temperaturas bajo cero, incluso los técnicos que deberían reparar pequeñas averías en los sistemas de calefacción no pueden llegar. Esta es una población civil sitiada en su propia capital, a miles de kilómetros de cualquier frente de guerra. Y hay otra paradoja que merece atención. Rusia es uno de los mayores exportadores de energía del mundo. Venden petróleo y gas a medio planeta. Pero los informes desde Krasnodar y la situación en Moscú revelan un grave problema de distribución de combustible en el mercado interno. Los camiones cisterna que transportan combustible a las gasolineras están haciendo cola como todos los demás. Las bombas están instaladas, pero no hay combustible que bombear. Para los ciudadanos rusos que no pueden encontrar gasolina para sus propios vehículos, la propaganda estatal de que Europa se va a congelar se ha convertido en una mentira tragicómica. Ahora, profundicemos en las raíces de esta crisis, porque van mucho más allá de una tormenta de nieve. En los últimos años, los trabajadores migrantes de Asia Central eran quienes se encargaban de limpiar la nieve en Moscú. Pero muchos huyeron del país por temor a ser reclutados a la fuerza para la guerra. Otros dejaron de preferir trabajar en Rusia porque la devaluación del rublo hizo que sus salarios no valieran nada. El personal que queda intenta luchar contra montañas de nieve con palas y métodos primitivos. Esta imagen es la prueba más clara de cómo un país que presume de tecnología del siglo XXI ha retrocedido a condiciones medievales en términos de recursos humanos y capacidad organizativa. Y los autobuses que la gente tiene que empujar no se detuvieron por falta de combustible ni por averías mecánicas. Se detuvieron porque el sistema de operación colapsó. La lógica misma de funcionamiento dejó de funcionar. El Kremlin, enviando combustible al frente de batalla, cortó el suministro a sus propias ciudades. Los estantes de los supermercados en Moscú todavía pueden parecer llenos, pero es una ilusión. La arteria logística del país está obstruida. Esto no es un embargo externo. Esto es el mayor infarto logístico que ha visto la guerra moderna. Pero la crisis no termina en las carreteras de Moscú. Hay 3 puntos de estrangulamiento críticos que están asfixiando a Rusia simultáneamente. El primero es la puerta occidental. Polonia y los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia no solo cerraron sus fronteras, convirtieron los procedimientos aduaneros en un arma. Presta atención al paso fronterizo de Kukuriki-Koslovichi. Este era prácticamente el único cuello de botella que quedaba para los camiones que iban de Europa a Rusia. Pero en los últimos 3 meses, esa tubería se obstruyó por completo. Los guardias de aduanas polacos someten a inspección microscópica cada camión, cada paleta, cada documento que llega a la frontera. Sospechan de bienes de doble uso, productos que podrían tener aplicaciones militares. El tiempo que tarda un camionero en cruzar la frontera pasó de las 12 horas estándar a 14 días. 14 días. 2 semanas en un contenedor de metal a temperaturas bajo cero. Ahí es donde la voluntad humana, no solo la logística, se quiebra.
Las fronteras de Lituania y Letonia se convirtieron en lagos de metal llenos de camiones varados. Esta situación aumentó el costo de traer medicamentos y piezas de maquinaria delicada en un 300%. Cuando las rutas occidentales se bloquearon, Rusia se giró hacia el este. Pero allí encontró un desastre aún mayor. El segundo punto de estrangulamiento es Kazajistán. Entre septiembre y noviembre de 2025, las aduanas kazajas iniciaron inspecciones sin precedentes para evitar que Rusia esquivara las sanciones occidentales. Esta presión repentina provocó que más de 10.000 camiones quedaran varados en la frontera. La frontera se convirtió en un caos de corrupción y desesperación. Solo en el cruce de Mashtakovo se acumularon más de 700 camiones. Algunos conductores tuvieron que vivir en sus vehículos durante 47 días. El comercio con China también se vio afectado. Cuando la ruta de Kazajistán, que es la principal vía de tránsito para mercancías chinas, se bloqueó, las alternativas fueron completamente insuficientes. Y aquí está el problema de fondo. Los puestos aduaneros rusos en la frontera con China, especialmente Zabaikalsk y Blagoveshchensk, fueron diseñados para el comercio de maletas de hace 10 años, no para manejar este volumen masivo de mercancías. Esta interrupción en la ruta comercial china afectó negativamente el volumen de importaciones y obligó a las fábricas rusas a esperar piezas que nunca llegan. Estos eventos no son una simple rareza de la naturaleza. Son el resultado inevitable de decisiones estratégicas equivocadas y prioridades completamente distorsionadas. Durante años se ofreció al pueblo ruso un contrato social implícito. Ustedes no se meten en política y nosotros les garantizamos estabilidad y prosperidad. Pero los camiones congelados en las carreteras de Moscú y las personas durmiendo en el suelo de los aeropuertos anuncian que ese acuerdo fue roto unilateralmente. Los recursos del Estado se gastaron en tanques perdidos en las estepas ucranianas y en desfiles de misiles hipersónicos, en lugar de quitanieves para limpiar las carreteras o inversiones en infraestructura básica. Un gobierno que mostró sus músculos al mundo con los misiles Oreshnik no pudo mantener abierta la calle principal de su propia capital. Este fracaso sistémico revela cuán erosionada está la capacidad administrativa del Estado ruso. La guerra ha agotado no solo el material militar, sino también la capacidad organizativa. Los gerentes, ingenieros y trabajadores talentosos están atrapados en el frente, en el exilio o absorbidos por la industria de defensa. La burocracia civil se convirtió en una estructura paralizada, incapaz de tomar decisiones o ejercer iniciativa en tiempos de crisis. En un sistema donde se espera que cada decisión venga de arriba, una crisis tan dinámica como una tormenta de nieve no puede ser gestionada. Solo puede ser observada. Y en este momento, el Kremlin está observando la ruina que creó desde su torre de cristal. La retórica del giro hacia el este y la amistad ilimitada con China también quedó enterrada bajo estas montañas de nieve. Rusia está pagando un alto precio por romper sus lazos con la tecnología occidental. Los repuestos y vehículos procedentes de China no pudieron soportar el invierno ruso. Lo que parecía una alternativa se convirtió en una trampa de dependencia estratégica. La soberanía tecnológica se perdió y los sistemas de respaldo fallan en los momentos más críticos. Esta catástrofe logística en Moscú es, de hecho,
una simulación de los problemas que enfrenta el ejército en el frente. Si los neumáticos y frenos de fabricación china explotan en las carreteras asfaltadas de la capital, imaginen lo que está pasando en el barro y las condiciones extremas del campo de batalla. La logística es la columna vertebral de la guerra moderna y del Estado moderno. Esa columna vertebral se está quebrando como un esqueleto con osteoporosis. El frente psicológico de esta guerra ya no está en el Donbass, está en la circunvalación de Moscú. El pueblo ruso ya no siente los efectos del conflicto solo en las pantallas de televisión. Lo siente en el corazón mismo de sus vidas. No poder ir a trabajar, no encontrar productos en el supermercado, quedarse atrapado en el aeropuerto. Estos ya no son conceptos abstractos de una operación militar especial. Son costos concretos, tangibles, imposibles de ignorar. Por más que la maquinaria de propaganda hable de situaciones excepcionales, lo que los ciudadanos ven es la ausencia del Estado. Esas personas empujando el autobús están, en sentido figurado, tratando de cargar sobre sus espaldas un sistema colapsado. Pero esa carga se vuelve más pesada cada día. El argumento de que las sanciones son ineficaces fue refutado por esa cola de 20 kilómetros en la autopista de Yaroslavl. Las sanciones privaron a Rusia de repuestos de calidad, sistemas modernos de gestión logística y equipos duraderos. Este apocalipsis blanco es la manifestación del impacto a largo plazo, insidioso y destructivo de esas medidas. El sistema está fallando porque tiene escasez de repuestos. Moscú, que parecía fuerte desde afuera, pero estaba podrida por dentro como un árbol hueco, se derrumbó con la primera ráfaga de viento fuerte. El general Invierno ha sido históricamente el mayor aliado de Rusia. Detuvo a Napoleón, detuvo a Hitler, pero hoy cambió de bando. Porque la naturaleza recompensa la infraestructura y la preparación, no la retórica vacía y la propaganda. Cuando la nieve que cubre Moscú se derrita, revelará no solo barro, sino también la incompetencia administrativa acumulada durante años. Se pensó que se podía construir un imperio con misiles, tanques y amenazas nucleares, pero no se pudo cumplir la función estatal más básica: mantener las carreteras abiertas, encender las luces y mantener a los ciudadanos seguros. Cuando se cortan las líneas logísticas, también se corta la autoridad. Esa fila de 20 kilómetros es un coágulo en la arteria principal de Moscú, y ese coágulo amenaza el corazón mismo del sistema. Mientras la gente se congelaba en las autopistas y peleaba por un espacio en los aeropuertos, el cuento de la estabilidad se derrumbó. Esta guerra, que antes parecía limitarse a una frontera lejana, llegó al centro mismo de la vida cotidiana. Si llegaste hasta aquí, ahora entiendes algo que la mayoría no ve. El mundo está cambiando a una velocidad que pocos pueden seguir. Cada semana hay nuevos desarrollos, nuevas crisis, nuevos movimientos en el tablero global. Suscríbete ahora y activa la campana, porque la información que compartimos aquí puede ser la diferencia entre entender lo que pasa y quedarte atrás. Y si tienes tu propia perspectiva sobre esta crisis, compártela en los comentarios. Tu voz importa. Hay algo que quiero dejarte antes de terminar. Lo que está pasando en Moscú no es solo una crisis de nieve, es un espejo. Un espejo que refleja lo que sucede cuando un sistema prioriza la imagen sobre la sustancia, la propaganda sobre la preparación, el poder militar sobre el bienestar de su propia gente. Durante décadas se construyó una narrativa de fortaleza inquebrantable, de un Estado que todo lo puede, de un ejército invencible, de una economía a prueba de sanciones. Pero la realidad tiene una forma cruel de revelar la verdad.
No importa cuántos misiles hipersónicos puedas presumir si no puedes mantener las carreteras abiertas. No importa cuánto petróleo exportes si tus propios ciudadanos no pueden encontrar gasolina. No importa cuántas amenazas nucleares lances si la gente tiene que empujar los autobuses con sus propias manos para llegar al trabajo. El verdadero poder de una nación no se mide en cabezas nucleares, se mide en la capacidad de cuidar a su gente cuando las cosas se ponen difíciles. Y esa capacidad, en este momento, está siendo expuesta como una ilusión. El mundo está observando, y lo que ve no es fortaleza, es fragilidad disfrazada de fuerza. Nos vemos en el próximo video.